Sí, se escucha y se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien, empezamos 11:30, son 11:34. Un minuto más, por favor, para recibir la venia del inicio. Ok, entonces vamos a iniciar. Mi nombre es Hernán Salazar, encargado de las capacitaciones. Y en esta última fecha, respecto de las capacitaciones, tenemos un tema importante dentro de la estructura, ¿no? De lo que se está, digamos, estas buenas prácticas respecto de lo que es el sistema de gestión antisoborno. Ok, ¿me dan un minuto, por favor? Muy bien, les comentaba sobre la importancia que tiene, digamos, esta capacitación. Respecto de las anteriores, ¿no? Es decir, en la primera fecha hemos visto lo que es los cambios normativos en la regulación tanto nacional e internacional relacionados a lo que es el tema de soborno, a lo que es corrupción, y seguido de ello hemos visto los cambios normativos respecto de lo que es las licitaciones con el Estado, ¿no? Como la nueva ley, como el nuevo reglamento relacionado a esta ley, pues entraron en vigencia a partir del 22 de abril del 2025, ¿no? Entonces, digamos que la importancia de poder realizar una correcta gestión respecto de los requisitos legales, ¿no? Que toda organización debe tener en consideración, respecto de que tanto los programas que puedan existir en el mercado como los sistemas de gestión, independientemente del ámbito de aplicación y el objetivo. Es decir, nosotros tenemos distintas, digamos, normas internacionales de estandarización. Una de ellas es la 37001, que el contexto de esta certificación es lo que es el soborno, ¿correcto? Es decir, controles operacionales para poder prevenir y mitigar
lo que son los riesgos de soborno, ¿correcto? Pero también tenemos otras normativas bajo otros contextos. Es decir, tenemos, por ejemplo, la norma ISO 9001, que es el sistema de gestión de la calidad, ¿correcto? Tenemos la norma ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental, la norma 45001, que es una norma ISO que es lo que, digamos, aborda lo que es seguridad y salud en el trabajo, y así podemos ir citando N tipos de normativas ISO y cada uno con su ámbito de aplicación, ¿correcto? Pero ¿cuál es, digamos, lo común que tienen todas estas normas ISOs, incluso programas o sistemas de gestión, digamos, que no pertenecen a la familia de normas ISO, como por ejemplo, vamos a nombrarlo, el sistema de gestión en control y seguridad BAS, el programa de gestión de seguridad del operador económico autorizado? Entonces, estas normas ISO, más estos programas que acabamos de nombrar, tienen algo en común, ¿no? Ese universo de certificaciones tienen algo en común. Incluso lo dicen de manera explícita en la redacción de la documentación asociada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la organización tiene que cumplir primero los requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Es decir, toda ley tiene su reglamento, ¿correcto? Y todo, entonces, digamos que dentro de la certificación, dentro de la redacción de la certificación, indica siempre en todos los escenarios, en todas las normas ISO, indica que antes de cumplir conmigo, es decir, como norma ISO o como un sistema de gestión o como un programa de gestión, antes de cumplir conmigo debes cumplir con requisitos legales y reglamentarios, es decir, los que te aplican en tu país, ¿correcto? Entonces, de ahí la importancia de que sí, pues es una norma, es una certificación que de manera voluntaria lo adopta la organización, ya sea por una gestión estratégica, ya sea por, digamos, una ventaja competitiva, ya sea para ordenar la gestión dentro de la organización, pero independientemente de los, digamos, de los beneficios que pueda originar un sistema de gestión, la adopción de un sistema de gestión, todas ellas hacen referencia que primero debes cumplir con requisitos legales y reglamentarios aplicados, ¿no? De acuerdo al sector, de acuerdo al rubro y de acuerdo al país, ¿correcto? Entonces, de ahí la importancia de poder establecer cómo puedes cumplir los requisitos legales aplicados en la organización. Ok, dicho esto, vamos a, digamos, a ver la siguiente diapositiva, ¿ok? Y nos dice qué son requisitos legales, ¿correcto? Para entrar en contexto. Entonces, un requisito legal viene a ser una obligación de cumplimiento, ¿ok? Y eso se ve, digamos, porque básicamente ese requisito legal es una condición que nos imponen, ¿correcto? Ya sea a través de una ley, de un reglamento, de un código, de un estatuto, de un acuerdo, pero digamos que son aplicables para la organización, ¿no? De acuerdo al sector o al rubro al cual pertenece, ¿no? Ahora, habíamos hablado pues de las normas ISO, ¿no? Y ellos también lo contemplan respecto de cómo lo definen, ¿no? También tenemos un sistema de gestión digamos, en objetivos de seguridad, en operaciones de comercio exterior, también definen lo que es un requisito legal, ¿no? Entonces, digamos que los requisitos legales son, digamos, leyes, reglamentos, estatutos, códigos, pero que son necesarios, ¿no? Dentro de lo que es el marco jurídico, ¿no? Porque esos van a brindar protocolos de actuación de lo que se puede o no se puede realizar, ¿correcto? Por lo tanto, son necesarios para poder de alguna forma asegurar que dentro de la organización sí se cumple con el marco normativo, dentro de la organización sí se cumple con los requisitos legales, ¿correcto? Entonces, dicho esto, todas las organizaciones, sin excepción alguna, están, digamos, dentro de un marco jurídico, ¿correcto? Por lo tanto, tienen que cumplir de manera estricta aquellos requisitos legales o aquella normativa o aquellas regulaciones que le van afectando. ¿Y esto por qué? ¿A razón de qué tienen que, digamos, estar atentos al cumplimiento de estas leyes o regulaciones? Porque, digamos, va a haber una repercusión respecto de cualquier incumplimiento. Entonces, un incumplimiento se puede ver reflejado desde digamos, el incumplimiento propiamente dicho, la infracción que puede originar, la multa que pueda desencadenar, ¿no? O la penalidad, ¿no? Pero digamos que eso es por un lado, pero por el otro lado se va a reflejar el incumplimiento que incluso puede poner en peligro la continuidad de las operaciones de la
organización. O lo que puede ser peor aún, ¿no? O sea, no solamente que te afecte como organización, sino el hecho de que como empresa, si tú no aplicas un requisito legal, ¿no? O lo aplicas de manera incorrecta, ¿no? Esos escenarios van a repercutir, o sea, es decir, van a afectar no solamente a la organización dentro de sus partes interesadas internas, sino también va a afectar a sus asociados de negocio. ¿Correcto? Entonces, de ahí la importancia de poder establecer pues, que el cumplimiento legal, es decir, el cumplimiento de requisitos legales, a través de los años, a través del tiempo, fue adquiriendo la suficiente presencia e importancia, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, este tema de requisitos legales, digamos, ha tenido o tiene una participación activa dentro de una organización que incluso, de acuerdo a las normativas, de acuerdo a los sistemas de gestión, lo plantean como que si fuese también un proceso, es decir, la organización le da el debido lugar a la parte de requisitos legales y lo digamos, y lo implementa como un proceso o lo implementa como un área, ya sea interna, ya sea externa, ya sea independiente o dependiente, pero que va a brindar soporte dentro de la organización, ¿correcto? Y como prueba de ello es que, así como esta norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, como las demás normas que mencioné al inicio, pues todas, en la mayoría, se tiene que implementar o se tiene que definir un proceso de gestión legal, ¿correcto? Y es más, es un proceso importante, es un proceso estratégico dentro de la organización, ¿correcto? Entonces, digamos que a eso me refiero cuando hablamos de requisitos legales, ¿ok? Muy bien. Ahora, veamos cómo lo referencia la norma ISO 37001, el sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Ya habíamos indicado pues que todas las normas hacen referencia al cumplimiento de este contexto, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo menciona. Veamos la parte de introducción dentro de la norma ISO 37001, sistema de gestión antisoborno, y que lo hace en la misma magnitud respecto de la versión 2016 y la versión actual, ¿no? De la norma. ¿Qué nos indica? Nos dice lo siguiente. Una organización bien gestionada debe tener una política de cumplimiento que se apoye en sistemas de gestión adecuados que le ayuden a cumplir sus obligaciones legales. Esto dice la norma ISO 37001 antes de plantearte el cumplimiento de sus propios controles operacionales, ¿correcto? Entonces indica de que debe haber una correcta gestión dentro de la organización, debe existir una política de cumplimiento, la principal política dentro de una norma, ¿correcto? De una norma ISO, pero que esté reflejado en un sistema de gestión, ¿correcto? Porque un sistema de gestión te ordena, te gestiona de manera adecuada, pero que debe contribuir ese sistema de gestión a cumplir tus obligaciones legales, ¿ok? Lo dice en la parte introductoria. Y después lo tiene en la parte del contexto de la organización, que es el requisito 4, que en el 4.1 nos habla lo siguiente, ¿no? Nos dice, la organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito, ¿ok? Y nos dice además que afectan a su capacidad para lograr los objetivos previstos de su sistema de gestión antisoborno. Nos dice además, estas cuestiones incluyen, pero no deben limitarse a los siguientes factores. Y nos muestra varios incisos, ¿no? Pero el inciso que está relacionado para este contexto es el inciso H, donde indica que los deberes y obligaciones legales, reglamentarios, contractuales y profesionales aplicables. Es decir, yo para determinar mi contexto. ¿Qué es el contexto de la organización? Es entender en dónde se encuentra la organización respecto de poder determinar que la organización no se desarrolla o no se desenvuelve, perdón, de manera aislada. Por lo tanto, su presencia puede afectar y también puede verse afectada, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que determinar, es decir, tenemos que inventariar, tenemos que mapear cuáles son esas cuestiones externas e internas. Y recuerden que hemos pasado ya por un proceso de implementación, de que para poder
saber qué cuestiones externas o internas nos afectan o afectamos, nosotros podemos utilizar varias técnicas, ¿no? Para poder determinarlo, ¿no? Es decir, para poder comprender en dónde estamos como organización, qué nos puede afectar. Y para ello se utilizan diversas técnicas. La técnica más utilizada, la que mejor se acomoda, la que mejor se amolda a algún sistema de gestión, como es la norma ISO 37001, es la técnica del FODA, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿correcto? Entonces, tenemos que considerar esa técnica para poder indicar qué fortalezas tiene la organización, qué oportunidades, ¿no? Se me pueden presentar. En el caso de fortalezas, por ejemplo, hoy por hoy, cuando una organización, digamos, tiene, digamos, situaciones, escenarios, factores que van a permitir de que la organización sea, a través de un sistema de gestión viable, sostenible en el tiempo, es porque tiene fortalezas, ¿no? Y las oportunidades son las que digamos, se va a servir la organización para efectos de poder. Esa oportunidad, por ejemplo, en un principio, en el mercado existen varias normas ISO y yo como organización digo, yo quiero adoptar esta norma ISO 37001. Entonces, esa es una oportunidad porque está en el mercado, yo la puedo adoptar. Esa es una oportunidad, pero esa oportunidad ya se vuelve fortaleza cuando ya está implementado dentro de la organización. Por lo tanto, digamos, esa cuestión externa que era una oportunidad en el mercado y que la has adoptado y que has implementado dentro de tu organización, ya viene a ser una fortaleza, ¿correcto? Y así, bajo esos lineamientos, uno va identificando cada oportunidad que pueda tener la organización y cada fortaleza que hoy por hoy tiene y que le permite enfrentarse a riesgos, permite planificar objetivos, ¿correcto? Y lo que es debilidades y amenazas, ¿no? Es decir, las debilidades, o sea, los aspectos negativos de la organización, ¿no? Que va a impedir que yo pueda alcanzar mis objetivos en mi planificación. Y la parte de amenazas, ¿no? Y en la parte de amenazas, digamos que hay que considerarse, dice ahí, varios factores, entre ellos los deberes, las obligaciones legales, las reglamentarias. ¿Por qué? Porque una determinada norma legal y su reglamento puede originar una oportunidad o nos puede generar un riesgo o una amenaza, ¿correcto? O finalmente nos puede fortalecer como organización el hecho de que, digamos, aparezca una norma legal que nos afecte, ¿correcto? Y en función de eso, nosotros podemos, digamos, establecer ahí esas cuestiones internas y externas que nos pueden, repito, favorecer, es decir, contribuir al logro de objetivos, o nos puede, digamos, plantear digamos, desventajas, ¿no? Entonces, digamos que sí o sí, en la parte del contexto de la organización, más aún en la parte del FODA, en la parte de amenazas de tipo legal, ¿correcto? En las amenazas de tipo legal, yo indico ahí que la presencia de nueva normativa puede contribuir o quizás puede obstaculizar en el logro de los objetivos, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la obligación legal y reglamentaria de manera específica, para algunas organizaciones viene a ser una amenaza o quizás una oportunidad. ¿Ok? Y a veces yo pongo el ejemplo, ¿no? En la parte del contexto de la organización, dentro del mapeo, por ejemplo, hay organizaciones que indican que cuando hay un desastre natural, ¿no? Un desastre natural o un terremoto, una inundación, ¿no? Eso es una oportunidad para algunas empresas, ¿no? Mientras que para el 99% de empresas es una amenaza, pero para otras es una oportunidad. ¿Por qué? Porque esa empresa, el rubro es construcción, ¿no? O sea, el rubro son mega construcciones, por lo tanto, cuando existe una, una oportunidad para ellos, que es la parte de desastres naturales, para ellos es una oportunidad, ¿correcto? Porque les va a generar, digamos, proyectos y rentabilidad, mientras que para la mayoría sí, propiamente dicho, viene a ser una amenaza, ¿no? Porque eso le va a originar, pues, que quizás la organización deje de operar, ¿no? Entonces va a depender mucho del contexto de la organización, de entender a la empresa, ¿correcto? Entonces ahí en la parte del numeral 4.1 hace referencia de que se debe considerar dentro del contexto de la organización las obligaciones legales y reglamentarias, ¿correcto? Porque eso, repito, puede ser una oportunidad
o puede ser una amenaza. Muy bien, y también lo muestra en la parte de la cláusula 8 operación, es decir, en el 8.4 de la norma internacional ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, el 8.4 habla sobre controles financieros y nos dice lo siguiente: la organización debe implementar controles no financieros para gestionar el riesgo de soborno en áreas tales como compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos y actividades legales y reglamentarias. Es decir, aquí le da un enfoque a áreas, ¿no? Pero un área o varias áreas pueden conformar un proceso. ¿Correcto? Entonces, si lo enfocamos en el tema de procesos, compras puede ser logística o propiamente dicho compras o proveedores, ¿no? O operaciones tal cual, proceso de operaciones, ventas, proceso comercial, ¿no? Recursos humanos tal cual como proceso, actividades legales y reglamentarias. Ah, perfecto, el proceso de gestión legal. Pero en todos esos procesos o áreas nos indica que deben haber controles no financieros. ¿Correcto? Y los controles no financieros finalmente son aquellos controles que contribuyen a que de manera indirecta no pueda, digamos, progresar una fuente o una amenaza de soborno. ¿Correcto? Por lo tanto, ahí se proponen controles para este fin, pero también deben existir controles para la parte legal y reglamentaria. ¿Correcto? Ahora, este sistema de gestión, a diferencia de algunos, tienen una guía, tienen un anexo llamado orientación sobre el uso de esta norma. Y en la parte del A4 habla sobre la evaluación del riesgo de soborno, ¿correcto? Entonces, las normas ISO, independientemente del ámbito de aplicación, pues están bajo esos dos enfoques, ¿no? Enfoque de procesos y enfoque de gestión de riesgo. Esta no se escapa, ¿no? Sobre este enfoque. ¿Por qué? Porque estamos hablando del soborno. Por lo tanto, tenemos que evaluar el riesgo de soborno. ¿Y qué nos indica el anexo correspondiente? Nos dice lo siguiente: este ejercicio de evaluación del riesgo de soborno no está destinado a ser un ejercicio extenso o complejo, ¿ok? Tampoco los resultados de la evaluación van a ser necesariamente correctos. Y nos da un ejemplo, ¿no? Una transacción evaluada como de bajo riesgo, porque así lo hemos determinado nosotros, ¿no? Puede resultar haber involucrado un soborno. Es decir, como que no existe una regla de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ese riesgo de soborno yo lo he valorado, ¿no? Yo he indicado qué probabilidad tienes de que se materialice ese riesgo bajo, ¿no? Y qué consecuencias va a traer que ese riesgo bajo se materialice. Ah, va a tener consecuencias menores, ¿no? Y para ese tipo de riesgo tengo controles operacionales propuestos, pero eso no me garantiza, ¿no? Que de que así sea bajo o alto, pues no suceda, o sea, puede suceder, ¿no? Entonces nos dice además, en la medida que sea razonablemente posible, los resultados de la evaluación de soborno deberían reflejar los riesgos de sobornos reales que enfrenta una organización. Es decir, de acuerdo al contexto de la organización se personaliza a sí misma, es decir, los riesgos que tú tienes como SEMCO, como organización, son distintos a los riesgos que puede tener tu competencia, ¿no? O cualquier, o más aún, aquellas empresas que tienen distinto rubro sector. Por lo tanto, tiene que ser, digamos, tienen que ser sobornos reales que enfrenta la organización. Y nos dice además, el ejercicio debe diseñarse como una herramienta para ayudar a la organización a evaluar y priorizar el riesgo de soborno. Y debe examinarse y revisarse de manera regular, es decir, de acuerdo a una frecuencia de tiempo, los riesgos de soborno se tienen que revisar para quizás poder actualizarlo, ¿correcto? En los cambios en la organización o en las circunstancias, es decir, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos requisitos legales, ¿no? La experiencia adquirida, etcétera. Entonces, vemos cómo lo referencia a través de esta ISO y de que, digamos, como toda norma o certificación que se adopta de manera voluntaria en un inicio, ¿no? Y después ya se vuelve obligatoria, pues propone primero cumplir con requisitos legales y reglamentarios antes de las propias, digamos, antes de los propios controles operacionales propuestos en una normativa ISO, ¿ok? Ahora, hablaremos un poco de lo que es la planificación, porque la parte de gestión legal necesita una planificación, ¿correcto? Y aquí nos indica lo siguiente: la empresa, es decir, estamos hablando de buenas prácticas en los requisitos legales, la empresa debe establecer un procedimiento documentado para, y vamos a indicar lo que dice la diapositiva, identificar y tener acceso a los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el comercio aplicable y declarados según su alcance.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener una metodología, un criterio para poder identificar un requisito legal, ¿correcto? Obviamente, de acuerdo al rubro, sector en el cual opera la organización. Una vez que lo identifico, dice determinar cómo estos requisitos aplican a la organización. Actualizar esa información cuando se presenten cambios, determinar la frecuencia con la que se verificará el cumplimiento y evaluar ese cumplimiento y aplicar las acciones que sean necesarias. Nos dice además que la empresa debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. ¿Correcto? Es lo que tenemos como buenas prácticas en los requisitos legales y que son aplicadas no solamente a esta norma ISO 37001, sino a todas las normas ISO, a los programas de gestión, independientemente de su ámbito de aplicación. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos, digamos, vamos a desglosar ya esas buenas prácticas. Entonces, ¿cuál es la primera buena práctica? Identificar y tener acceso a los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el comercio aplicables y declarados en uso alcance, pero tiene que haber un procedimiento documentado. ¿Y qué es un procedimiento documentado? Y lo indicamos ahí en la diapositiva. Es un documento que establece una metodología detallada para que se pueda desarrollar una acción y debe indicar quién es el responsable, qué, cuándo y cómo hacerlo, y la referencia a los registros que evidencien su cumplimiento. Entonces, un procedimiento documentado, estamos hablando de un documento que va a llamar a otros documentos, que son los llamados formatos o registros, ¿correcto? Pero que a final de cuentas van a evidenciar el cumplimiento de lo que son requisitos legales. Y dice, cuando aparece este término, ¿correcto? Y significa que un método se ha establecido, documentado, implementado y mantenido en la empresa. ¿Ok? Por lo tanto, por ejemplo, dentro de un proceso de gestión legal, por ejemplo, ahí nos muestran dos ejemplos, ¿no? Es decir, yo soy una organización que pertenece o realiza asesoría y consultoría en operaciones de comercio exterior, ¿correcto? Porque ahí dice matriz de requisitos legales generales y de aduanas. Entonces yo debo presumir de que, digamos, tiene dos documentos donde les indica que son dos matrices, uno de requisitos legales relacionados al tema aduanero y otros de requisitos legales a nivel general. ¿Ok? Entonces, la propia organización puede diseñar, ¿no es cierto?, cómo va a estar estructurado, cuál va a ser su metodología. Por lo tanto, esa matriz de requisitos legales en el aspecto aduanero y bajo lineamientos generales, digamos, tiene que haber una metodología dentro de ese documento. Es decir, en ese documento yo tengo que indicar cuáles son los requisitos legales que se van, digamos, que van afectando a la organización, ¿correcto? Y muchas veces, ¿no? Va acompañado de un procedimiento, ¿correcto? Entonces, va no solamente de un formato, sino de un procedimiento, ¿no? Un procedimiento llamado de gestión legal, de requisitos legales, como lo querramos llamar. Pero por lo general, un proceso de gestión legal, dentro de sus buenas prácticas, requiere de un procedimiento y de los formatos que ayuden a evidenciar el cumplimiento de la aplicación. Por lo tanto, este requisito 1 nos dice identificar y tener acceso a los requisitos legales, ¿no? Entonces, digamos que vamos ahí nosotros digamos, a establecer esa metodología para poder saber cómo vamos a identificar un requisito legal que sea aplicable. ¿Quién debe realizar la identificación? La propia organización lo puede diseñar, puede estructurarlo. Si tenemos un proceso de gestión legal dentro de la organización, ¿no? Tiene que haber un líder de ese proceso y es, digamos, la persona llamada a poder realizar la identificación de un requisito legal, ¿correcto? Entonces, un responsable o un líder del proceso de gestión legal, ¿no? Como proceso estratégico, digamos, tiene esa misión, ¿no? De poder recopilar, ¿no? Todos los documentos legales que le vayan aplicando a la empresa, ¿no? Y por lo tanto, para poder recopilar y para poder identificar necesita canales de información, ¿correcto? ¿Y cuáles serían esos canales de información que van a permitir al líder o al responsable del proceso de gestión legal, ¿no? Poder identificar un requisito legal? Obviamente estamos hablando del diario oficial El Peruano, ¿correcto? Pero también puede tener otras fuentes alternativas, ¿no? Que puede ser páginas web respecto de empresas certificadoras, empresas fiscalizadoras, ¿no? Para que pueda estar al tanto de cualquier normativa que le pueda ir afectando. Es decir, por ejemplo, la página de SUNAT, de SUNAR, de SUTRAN, del Ministerio de Transporte. Es decir, páginas de entes fiscalizadores o entes, digamos,
que lo regulan de acuerdo al sector, ¿no? U operatividad que tenga la organización, ¿ok? O simplemente puede, ¿no? Estar, además del diario oficial del peruano, puede incluso tener una suscripción de una revista especializada, ¿no? Que le pone al día, al tanto, no solamente de poder identificar el requisito, sino incluso de poder realizar una correcta interpretación, ¿no? Entonces se tiene que identificar los requisitos legales, ¿no? Y eso es una inicial práctica respecto de este contexto, ¿no? Ahora, si ya hemos identificado un requisito legal, ¿qué es lo que debería seguir? Y ahí se indica, ¿no? En el literal A, numeral 2, dice, determinar cómo estos requisitos se aplican a la empresa. Es decir, una vez que yo identifiqué el requisito legal que es aplicable a mi organización, yo como líder de proceso de gestión legal, ¿no? Yo debo difundir esos requisitos legales. Eso es en primera instancia. Tengo que difundir esos requisitos legales a las áreas pertinentes, ¿correcto? Y para eso puedo utilizar un correo electrónico, puedo utilizar una fuente escrita, pero lo importante es de que yo como líder o responsable del proceso tenga que comunicar que ha salido una nueva ley, un nuevo reglamento que me va a afectar como organización, ¿correcto? Por lo tanto, ya lo identifiqué, pero tengo la misión de ¿qué? De difundirlo, ¿correcto? Ahora, dice, determinar cómo estos requisitos se aplican a la empresa. Una norma legal, una norma reglamentaria va a originar dos escenarios, ¿correcto? El primer escenario es la difusión, porque si ya identifiqué, se entendería que me va a aplicar como a mi organización. Pero esa norma legal o esa norma reglamentaria va a determinar dos acciones o dos escenarios. Por eso dice determinar cómo estos requisitos se aplican a la empresa. Es decir, lo que sí o sí me va a generar es la difusión, ¿ok? Entonces yo voy digamos, a comunicar a las áreas pertinentes, digamos, de que existe una norma legal que he identificado y que lo estoy dando a conocer dentro de mis partes interesadas internas, ¿correcto? Y, digamos, el otro escenario es de que además de que me va a generar la difusión de esa norma legal, va a existir documentos que se generen como consecuencia de aplicar ese requisito legal, ¿no? Por ejemplo, existen normas, existen leyes que se encuentran vinculadas a lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Ahí básicamente estamos hablando de la ley 27765, que es la ley penal contra el lavado de activos, o tenemos la ley 27693, que es la ley que crea la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿correcto? Pero digamos que, ¿cuál es la característica? Que aquí, dentro de esas leyes que acabo de nombrar para lo que es el lavado de activos y lo que es la UIF, esas leyes solamente me van a generar difusión, porque sí, pues me van a aplicar a la empresa, pero solamente me toca difundirlas, que los colaboradores conozcan de esa ley. Pero sin embargo, el otro escenario es que, digamos, el otro escenario es que me vaya a generar, digamos, documentación. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo de lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tenemos una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, correcto, que se dio en el 2018 y que aún sigue vigente. Entonces, esa norma, esa resolución habla sobre el tema del lavado de activos, ¿correcto? Y que, digamos, esa resolución, ¿no? Esa normativa va a originar, ¿qué cosa? Que se genere documentación. ¿Por qué? Porque generando esa documentación se va a cumplir con ese requisito, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa norma en específico te pide un manual de prevención de lavado de activos, te pide un código de ética y conducta, te pide declaraciones juradas, ¿no? Bajo el contexto de lo que es lavado de activos. Entonces te va a generar documentación porque tienes que cumplir con ese requisito, ¿no? Entonces, o una norma legal o reglamentaria te va a originar difusión y ahí queda, porque solamente debes conocer la norma y las leyes de lo que te permite o no te permite, pero en otros casos, aparte de la difusión, te va a generar la aplicación y por lo tanto en la aplicación quizás tienes que generar documentación como el ejemplo que estoy como le estoy citando, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere el numeral 2. El numeral 3 dice actualizar esa información cuando se presenten cambios. Entonces, yo para poder actualizar, primero tengo que ver el tema del archivamiento, ¿correcto? Y ahí ya tengo, digamos, cómo actualizar. Entonces, ya identifiqué mi base legal, ¿correcto? Ya, digamos, cuando lo he identificado, lo he registrado en un documento como en el ejemplo anterior, que se puede llamar matriz de requisitos legales, listado de requisitos legales, pero en esa matriz, en ese documento, yo, digamos, eh,
yo, digamos, registro mi norma legal, ¿correcto? Registro el requisito legal, ¿no? Entonces ya yo estoy, digamos, de alguna forma manejando el tema de archivamiento, sea físico o sea electrónico, ¿correcto? Pero ahí en ese documento llamado matriz o listado de requisitos legales, yo debo citar el texto legal, debo citar la normativa, ¿no es cierto? Debe estar en una carpeta electrónica, no solamente el nombre y el título de la ley o del reglamento, sino toda la ley completa. La tengo que descargar, obviamente, de la fuente que he identificado y la debo archivar. ¿Correcto? Entonces, digamos que el hecho de poder ya tener un file físico o electrónico de todas las leyes que le van aplicando a la empresa, ahí yo tengo que tener también esa información actualizada, es decir, cuando se presenten cambios, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que se produzca una publicación de una nueva legislación o cada vez que se produzca la publicación de una legislación que modifica una que en teoría está vigente, pues tengo que actualizar esa información, ¿no? Entonces, digamos que ahí tengo que indicar cuál es el nuevo requisito que lo afecta, que lo actualiza, ¿no? Tengo que indicar información relacionada a ese nuevo requisito, ¿no? Entonces, digamos que tengo esa misión de que mi base de datos debe estar actualizada, ¿no? Porque tengo que, de alguna forma, asegurar de que lo que están aplicando es la vigente. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere como buenas prácticas cuando dice actualizar la información cuando se presenten cambios, ¿no? Ahora, dice determinar la frecuencia con la que se verificará el cumplimiento. Cuando hablo del cumplimiento, me refiero a esos dos escenarios, ¿no? O solo es difusión o solo es, o además de la difusión es aplicación, y en la aplicación yo tengo que generar documentos, ¿correcto? Para poder evidenciar que estoy cumpliendo con el requisito. Entonces, aquí dice determinar la frecuencia con la que voy a verificar el cumplimiento. Es decir, yo ya doy por hecho de que se está cumpliendo con el requisito legal a través de la difusión o a través de la aplicación. Entonces, ya doy por hecho de que se está cumpliendo con el requisito legal, pero yo tengo que verificar que se está cumpliendo. Entonces, tengo que determinar la frecuencia con la que se va a verificar el cumplimiento. Y en primera instancia, digamos que la fecha con la cual vas a verificar el cumplimiento, la frecuencia, lo determina la propia organización, ¿correcto? Entonces, digamos que, y es más, la verificación del cumplimiento del requisito lo realiza el mismo líder o responsable del proceso de gestión legal, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Cada qué tiempo voy a verificar el cumplimiento? Ahora, si yo tengo, no sé, pues, 1000 normas legales vigentes que me aplican a la organización, y de acuerdo al volumen del tamaño de la normativa legal, por ejemplo, si es una empresa minera, una empresa de construcción, existe mucha normativa para esos rubros o para esos sectores o para el sector industrial, pues obviamente yo tengo que establecer una metodología para verificar el cumplimiento. Quizás pueda rastrear o, digamos, establecer de manera aleatoria, ¿no? O de acuerdo al peso, a la jerarquía o la importancia o el impacto que pueda tener esa norma legal en la organización, pues esa es la que voy a verificar si efectivamente se están cumpliendo o no. Pero si tengo un listado o un documento de registros de normativa legal muy reducido, obviamente tendría que yo verificar cada uno de ellos. ¿Correcto? Entonces, esa metodología lo debe establecer la organización para poder determinar la frecuencia, es decir, cada qué tiempo voy a revisar como líder del proceso, por ejemplo, que el área contable o el área tributaria o el área de ventas están aplicando un requisito que yo lo identifiqué, que ya se los hice conocer y que deben aplicar. Por lo tanto, yo tengo que verificar, tengo que determinar la frecuencia con la que voy a verificar si efectivamente han cumplido o no con aplicar el requisito. Y por último, dice, la empresa debe establecer un procedimiento documentado para evaluar el cumplimiento y aplicar las acciones que sean necesarias. Y en este numeral 5, quizás el líder o responsable de gestión legal tenga que tener algún soporte, ¿correcto? Entonces, digamos que para poder, digamos, evaluar el cumplimiento, ¿no es cierto? Hay que, digamos, de alguna forma evidenciar esa evaluación. Entonces, lo que tengo que hacer es, ok, perfecto, yo en el anterior inciso, de acuerdo a una frecuencia de tiempo, yo he verificado el cumplimiento. Ah, sí, perfecto, acá está el correo de difusión de la norma legal, además han generado estos documentos. Correcto, yo presumo
tengo la percepción o concluyo de que se está aplicando se está aplicando el cumplimiento del requisito, pero la otra dice evalúa el cumplimiento, es decir, lo han aplicado, ya generó difusión y generó aplicación, pero lo han aplicado de manera correcta, es decir, una correcta interpretación del requisito legal y por consiguiente, si ha habido una correcta interpretación del requisito legal, ha habido una correcta aplicación, es decir, interpreto bien, aplico bien. Entonces, ahí es donde yo tengo que evaluar el cumplimiento. Es decir, de manera aleatoria, veo si cumplen con la aplicación, con la difusión, y tengo que evaluar si esa documentación, por ejemplo, que se generó como consecuencia de aplicar un requisito legal, si lo han aplicado de manera correcta. Y si no es así, dice aplicar las acciones que sean necesarias para poder corregir, ¿no? Porque tanto el incumplimiento de la aplicación de un requisito legal como aplicarlo de manera incorrecta te genera infracción, ¿correcto? Entonces, digamos, estos puntos son buenas prácticas respecto de los requisitos legales que te van aplicando como organización, ¿no? Entonces, ahí se tiene que contar con toda la información, es decir, cuál es la base legal, cuál es el número de la base, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Es una norma, un decreto supremo, es una ley, es un reglamento? ¿Quién emite? ¿Cuál es el órgano emisor? Es decir, ¿cuál es el nombre de la entidad que emite el requisito legal? ¿Cuál es la fecha de emisión de ese requisito legal? Es decir, a partir de qué fecha, digamos, se tiene que aplicar, ¿no? Porque por lo general es un día después de haberse publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Pero hay normas que tienen fecha posterior de inicio de aplicación del requisito. También hay fechas de caducidad, es decir, en la misma norma también indica la fecha de caducidad, o si no lo indica, se entiende que va a estar vigente hasta que otra norma lo modifique o lo derogue, ¿correcto? Entonces, digamos que se debe conocer todos estos detalles, ¿ok? Muy bien. Ahora, nos dice también que la empresa debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento, ¿correcto? Entonces, si yo voy a evaluar el cumplimiento y en la parte de evaluación yo no puedo ser juez y parte, es decir, si yo como líder del proceso de gestión legal identifiqué el correo, hice la difusión del correo, actualicé por alguna modificatoria el correo y lo volví a difundir, el área correspondiente que afecta el requisito hizo su aplicación del requisito, ¿correcto? Yo estoy verificando que se cumpla, ¿no es cierto? Pero no estoy evaluando el cumplimiento. ¿Por qué? Porque quizás esa evaluación requiera de un soporte, ¿no? De un experto contable, tributario, un experto laboral, quizás de acuerdo al tipo de norma o requisito legal. Por lo tanto, todo ese proceso debe manejarse como información documentada, pero sobre todo la evidencia de los resultados de la evaluación. ¿Y quién evalúa? Porque el líder no puede ser juez y parte, por lo general es el auditor interno en sistemas de gestión. Entonces el auditor interno va a, digamos, a coger esa matriz de requisitos legales, de listado de requisitos legales y va a decir, ok, tú tienes acá 30 requisitos legales, de esos 30 veo que el líder del proceso ha verificado su cumplimiento de todos. Vamos a ver si tanto el área que le afectó el requisito como el líder del proceso de gestión legal han hecho bien su chamba. Entonces el auditor revisa la evaluación del cumplimiento, si lo cumplió de manera correcta o no. Entonces, eso lo hace el auditor interno, ¿correcto? Puede ser el auditor interno propiamente dicho del sistema de gestión, el auditor interno líder, o puede ser el oficial de cumplimiento también quien tenga esa misión, ¿ok? De poder evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, ¿correcto? Y cuando habla de información documentada, dice conjunto de datos organizados que la empresa debe controlar y debe mantener como evidencia de la conformidad de los requisitos de la norma. Puede estar en cualquier formato, en cualquier medio, así como provenir de cualquier fuente. Entonces, esa es una información documentada, es un documento controlado por la organización. ¿Y cómo evidencias que es un documento controlado? Porque ese documento en la cabecera dice código del documento, versión del documento, fecha de vigencia, ¿correcto? E incluso cuántas hojas tiene ese documento. Entonces, yo evidencio ahí que es un documento que yo como organización, yo lo controlo, ¿no? Entonces, yo debo tener información documentada relacionada a todos los puntos que acabamos de describir, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Como evidencia de los resultados de evaluación de cumplimiento, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere. Y tenemos la parte de información documentada, es decir, la empresa debe contar con información documentada que evidencie el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión antisoborno me demanda controles operacionales. Esos controles operacionales o procedimientos yo lo debo tener como información documentada, ¿correcto? Y también lo que es requisitos
legales y reglamentarios aplicables a la organización. ¿Ok? Ahora, yo he puesto como ejemplo la matriz que yo manejo como empresa. Nosotros somos SB Contadores, ¿correcto? Yo manejo mi propia matriz de requisitos legales. Entonces, aquí yo muestro una estructura de una matriz de riesgo que tiene que ser un documento controlado. Sí, como repito, en la parte superior dice código, versión, fecha, página. Yo controlo el documento, ¿no? Esta estructura de este documento data desde el 1 de enero de este año, ¿correcto? Entonces, yo tengo la siguiente estructura: el número de requisitos legales, cuál es la base legal, es decir, ¿no? Es un decreto, es una ley, ¿de qué trata? Está la base legal. ¿Quién lo emite? Ah, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Congreso, SUNAT, SUNAFIL, la propia ISO, o sea, el MINTRA. Yo tengo que identificar quién es el órgano que emite, la entidad que emite esa base legal. La fecha en la cual fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Y ahí establezco si está vigente o no está vigente, ¿correcto? ¿Y a qué tipo de sector o contexto pertenece? Ah, ¿correcto? Ah, perfecto. Ahí hay un decreto supremo que habla sobre los derechos de autor. Ah, perfecto. Está relacionada a lo que es actividades ilícitas, ¿no es cierto? Hay un procedimiento de importación para el consumo. Ah, eso pertenece a aduanas, ¿no? Ah, perfecto. Tengo la ley de teletrabajo. Ah, la ley de teletrabajo afecta a la parte laboral y a la parte de sistemas dentro de mi organización. Entonces, tengo esa ayuda de poder identificar a qué tipo de sector o contexto. Incluso yo puedo poner a qué tipo de área o proceso le va a afectar. A esta norma le va a afectar pues al proceso de TI, o le va a afectar al proceso de operaciones, o al proceso de comercial, de venta, de COMEX. O sea, yo tengo la opción de poder identificar a dónde va direccionado. Pero en la parte derecha de la estructura tengo más información. ¿Cuál es? Es esta parte, ¿no? Esta es la parte derecha del cuadro que acabamos de mostrar, ¿no? De esta parte, esta es la parte que le sigue, la parte derecha. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener evidencia, ¿correcto? Entonces, en ese mismo documento, que yo lo puedo llamar matriz o listado de requisitos legales, en ese mismo documento que yo estoy evidenciando que he identificado el requisito legal, en ese mismo documento voy a evidenciar que estoy realizando el cumplimiento del requisito legal, y en ese mismo documento voy a evidenciar que se está verificando el cumplimiento del requisito legal. Por eso aquí tenemos lo que es cumplimiento y lo que es verificación. En la parte de cumplimiento tengo que poner la fecha en la cual yo estoy verificando que se cumple el requisito. Ojo, solamente que se cumple, no que se esté cumpliendo de manera correcta, sino que se cumple. Ah, perfecto. Yo he verificado como líder del proceso la fecha tal, estoy evaluando, y ahí pongo quién es el responsable, ¿no es cierto? Porque acá solamente están los dos escenarios: difusión y documento solicitado por el requisito legal. Entonces, como les había comentado, no, la norma solamente me pide difusión, entonces tengo que verificar, perfecto, en la fecha tal, he comprobado que se ha difundido, por ejemplo, el responsable tal, porque a ese responsable le afecta el requisito y tiene este cargo. Perfecto, entonces yo ya estoy verificando el cumplimiento, solo el cumplimiento de que se ha difundido, en qué fecha, a quién fue dirigida la difusión y qué cargo tiene. Pero además, ese requisito legal me pide documentos, como el ejemplo que le había dado, ¿no? Lo que es normas legales relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Me pide un manual, me pide un código de ética y conducta, me pide muchas DJs, muchas declaraciones juradas. Entonces yo escojo la evidencia y pongo acá la evidencia, con qué fecha he recogido la evidencia y qué cargo tiene el que me proporcionó la evidencia. Entonces ahí yo estoy comprobando el cumplimiento del requisito legal, tanto para su difusión como para el cumplimiento. Y después viene la parte de verificación, y esta parte lo hace el auditor interno líder o lo hace el oficial de cumplimiento, ¿correcto? Entonces yo tengo que poner ahí la fecha en la cual yo estoy verificando, ¿no? Evaluado por, ahí pongo mi nombre, que soy el oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? El cargo. ¿Qué calificación le estoy dando yo? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿No? Los criterios de calificación los define la propia organización. Está en proceso. O sea, yo establezco los criterios de poder calificar, ¿no? Como auditor líder o como oficial de cumplimiento. Y si existiese alguna observación a lo que estoy verificando, lo hago referencia. Entonces, con esa estructura, yo estoy cumpliendo con todas las buenas prácticas de requisitos legales, porque debo generar evidencia del proceso de la gestión de requisitos legales, es decir, identificarlo, actualizarlo, aplicarlo, cumplirlo y verificar que se esté cumpliendo de manera correcta.
¿Ok? Entonces, me parece que con eso estamos culminando el tema de lo que es requisitos legales aplicables a la empresa o a la organización. Si existe algún comentario o alguna consulta respecto del tema que se ha desarrollado, lo pueden hacer en este momento. Todo claro, nos dice por ahí Mónica Solano. Ok, muy bien. Entonces, recuerden de que, así como las anteriores capacitaciones que se han dado, las dos anteriores, esta también va a estar sujeto a un examen, ¿correcto? El examen se le va a proporcionar a la persona correspondiente para que lo pueda difundir en la organización hoy en la tarde o quizás el lunes a primera hora para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿correcto? Ya yo coordinaré en el interno hasta qué fecha se puede dar el examen para poder evaluar y para poder generar los certificados correspondientes, ¿ok? Entonces con eso estamos culminando de acuerdo al alcance del servicio con el tema de capacitaciones. Muchas gracias.